Mis hermanos, buenas noches. Es un placer y un gozo para mí poder hoy compartir con ustedes una porción de la palabra. Gracias, hermanos, a todos los que se han podido conectar en esta noche. Y vamos a iniciar con una oración. Bendito Dios y Padre de la gloria, en esta noche de este miércoles, Padre, yo te doy gracias, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por todas aquellas personas que de una u otra manera se han podido conectar en esta noche para recibir una porción de tu palabra. Gracias, Padre, por cada creyente, por cada hermano, por cada persona que hoy ha dispuesto su tiempo y su corazón para escuchar tu voz. Padre, muchísimas gracias, Señor, también por habernos provisto de estos medios digitales que podemos utilizar de la mejor manera, y qué más que utilizarlos escudriñando tu palabra, Señor, compartiéndola y orándote a ti, Señor. Padre, gracias por darme el privilegio y el gozo, Señor, de poder ser utilizado el día de hoy, de darme la oportunidad de abrir tu palabra en esta noche. Gracias, Padre mío, y te ruego que seas tú obrando, utilizándome a través de tu Espíritu Santo, con el cual tú me has sellado, Padre, para hablar a tus hijos, a tu iglesia, a mis hermanos. Padre, que no sea ninguna opinión humana, ninguna sabiduría humana, sino que seas tú a través de mí hablándole a ellos, Señor. Padre, pero también que tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que no seamos simples oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Padre, dispone todos nuestros sentidos en esta noche para escuchar tu voz, Señor. Padre, gracias también por guardarnos, por cuidarnos, por protegernos, Señor. Padre, gracias, Padre, por permitirnos ver y vivir un día más de vida. Gracias por la salvación, gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, por la obra preciosa de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, para nuestro beneficio, para nuestro favor. Gracias por adoptarnos como hijos tuyos. Gracias por habernos sellado con tu Espíritu Santo de la promesa, como propiedad tuya, Señor. Padre, gracias, Señor, te damos en esta noche, pero también te rogamos, Señor, tu perdón. Padre, perdónanos si te hemos fallado, Señor. Cualquiera cosa que hayamos hecho o hayamos dicho, Señor. Padre, si hemos dado un mal testimonio de tu santo nombre, Señor, perdónanos en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Padre, sabemos que tú te deleitas en misericordia para con tus hijos. Padre, sabemos que a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel. Por eso oramos a ti, Señor, y llegamos a ti en esta noche. En el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, y en esta noche quería compartir un mensaje con ustedes, aprovechando esta situación que estamos viviendo en el momento, esta situación que está viviendo el mundo. Aprovechando esta situación, Dios ha puesto en mi corazón traer un mensaje en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, donde nos habla de la parábola del rico insensato. La parábola del rico insensato en Lucas capítulo 12. ¿Y qué es un hombre insensato, una persona insensata? Sencillamente la palabra nos enseña que un insensato es aquel que no tiene conocimiento de Dios. Es aquel que no se ha convertido al Señor. Es un no creyente. A eso se refiere la palabra cuando nos habla de un insensato o necio. Insensato o necio es un no creyente. Y por el contrario, un hombre prudente o sabio o inteligente se refiere a un hombre que conoce de Dios, a una persona creyente. Y quería hablar de eso en esta noche, aprovechando esta situación que estamos viviendo, una situación bastante adversa, es conocida por todos ustedes, una situación sin precedentes, porque nunca había pasado esto. Si bien en tiempos anteriores hubo algunas epidemias y enfermedades, nunca como ahora, que se extendió hacia todo el mundo. Esto es nuevo para todo el mundo. Entonces, a raíz de ello y aprovechando esta situación, Dios ha puesto en mi corazón poder traer esta enseñanza el día de hoy. Insensato o prudente.
Y quería comenzar, antes de comenzar acá en Lucas, el Señor Jesucristo nos habla en Mateo capítulo 7 acerca del prudente y del sabio. Vamos a leer un momentico en Mateo, en el capítulo 7. Mateo capítulo 7. Dice: el versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. O sea que el hombre prudente escucha la palabra de Dios y no solamente la escucha, sino que la hace, la pone en práctica. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y sabemos nosotros qué significado tiene la roca para nosotros los creyentes. Es un sinónimo del Señor Jesucristo, es un símbolo del Señor Jesucristo, la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa. Oiga, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, habla del insensato o el necio. El insensato oye las palabras de Dios y no las hace, ni las pone en práctica. Entonces le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y estamos viendo aquí a dos personas. El Señor Jesucristo, que es el que está hablando en este momento, llama a uno prudente y al otro insensato. Estos dos hombres hicieron la misma casa. A estos dos hombres sufrieron las adversidades de la naturaleza. Vinieron los vientos, vinieron los ríos, la lluvia, y dieron con ímpetu tanto en la casa del insensato como en la casa del prudente. Pero la casa del insensato cayó porque la fundó sobre la arena, y la arena es símbolo de las cosas materiales, las cosas del mundo. Y el otro hizo su casa en la roca y permaneció, que es símbolo del Señor Jesucristo. Si todo fue igual, lo único que cambió fue el cimiento de la casa. Las casas eran iguales, las adversidades eran iguales, pero el cimiento era igual. En donde cada quien había puesto su confianza. El uno puso la confianza en las cosas materiales, en las cosas del mundo, el otro puso la confianza en Dios, o en este caso en el Señor Jesucristo, que es el símbolo de la roca. Y por eso permaneció la casa del prudente o el sabio. Y yo pensaba en estos momentos, vuelvo y le digo, esta situación que está viviendo el mundo, si bien esa situación la están viviendo creyentes e inconversos, o sensatos, o insensatos y prudentes, la está viviendo todo el mundo. La está viviendo el pobre, el rico, el blanco, el negro, el presidente, el más humilde, el rey. Todo el mundo está viviendo la misma situación. Pero el creyente afronta esta situación de una manera diferente. El creyente afronta esta situación con su esperanza puesta en Dios. Usted hoy en el momento ve las noticias y la multitud de personas añorando, esperando una vacuna, esperando que los médicos hagan algo, esperando que los científicos hagan algo, esperando que pase algo. Ellos tienen su esperanza puesta en el hombre y en las cosas que el mundo les puede dar. Nosotros tenemos la esperanza puesta y nuestra confianza puesta en Dios. Sabemos que Dios nos cuida, Dios nos guarda y Dios nos protege. Si bien todos debemos de cumplir con unas normas que han establecido
para cuidarnos y para protegernos, tanto los creyentes como no creyentes, tenemos que adaptarnos y cumplir con las normas que han establecido las autoridades. Tenemos que sujetarnos a esas normas como creyentes, porque nosotros como creyentes tampoco podemos provocar a Dios. Y tenemos un gran ejemplo. ¿Qué más ejemplo del Señor Jesucristo? Él es nuestro mayor ejemplo, nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue tentado por el enemigo. Dice la palabra que hablándole acerca de la palabra dice que por ser hijo de Dios, si te tiras de acá, los ángeles te toman en sus manos y tu pie no tropezará piedra. Pero el Señor Jesucristo le dijo, la palabra dice también, no provocarás o no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros como creyentes no estamos para estar tentando a nuestro Dios, estamos para cumplir las leyes. Pero nuestra esperanza no está puesta en ningún hombre, nuestra esperanza está puesta en Dios. Nosotros esperamos en Dios y sabemos que Dios es el que nos cuida y el que nos protege. Entonces, voy a leerles unos cortos versículos del insensato y unos cortos versículos del hombre prudente o el hombre sabio. Dice el Salmo capítulo 5, el versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, porque aborreces a todo el que hace maldad. Dice en el Salmo 5:5, porque Dios aborrece todo el que hace maldad. O sea, compara al insensato con el que hace maldad. Dice Proverbios 10:23. Dice Proverbios 10:23. Dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Dice Proverbios 23. Y Eclesiastés 7:17. Eclesiastés 7:17 dice lo siguiente. Estoy leyendo unos versículos tanto del hombre insensato o necio y del hombre prudente. 7:17 dice, Eclesiastés 7:17. Perdón, hermanos, que no lo encontraba, estaba equivocado. 7:17 dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Porque habrás de morir antes de tu tiempo. Leamos otro versículo acá en Lucas 24:25. Lucas 24:25, hablando del insensato. Dice la palabra de Dios, hablando del Señor Jesucristo, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y por último, leamos Gálatas 3:1, leyendo los versículos del insensato. Gálatas 3:1. Dice, oh Gálatas insensatos, hablando el apóstol Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y vemos cómo la palabra compara al insensato o al necio con el que hace maldad, con el desobediente, con todas estas cosas que identifican a una persona no creyente. Y vamos a leer unos 2 versículos del hombre prudente o sabio en Proverbios 11. En Proverbios capítulo 11.
El versículo 12 dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Y Proverbios 13:16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Y por último, Proverbios 17:27. Dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Entonces, pudimos ver aquí un pequeño bosquejo acerca del insensato y el prudente. Ahora vamos y entremos en materia con la parábola que vamos a leer, la parábola del rico insensato. Esta parábola comienza en realidad con una interrupción que hace un hombre cuando el Señor Jesucristo está hablando. El Señor Jesucristo está hablando de cosas espirituales, le está hablando a la multitud, está predicando el Evangelio, está predicando la palabra. Y un hombre de manera abrupta o intempestiva le interrumpe para hacerle una pregunta. Y dice el versículo 13, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Le interrumpe para hacerle una pregunta de cosas materiales, cosas del mundo, cuando el Señor Jesucristo está hablando de cosas espirituales. Por lo visto vemos que este hombre no le importaba nada lo que el Señor Jesucristo estaba hablando. Estaba menospreciando la palabra de Dios que estaba en el Señor Jesucristo, porque sabemos que la Biblia nos enseña, dice que en el principio Él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él mismo era la palabra. Aparte de eso, la estaba exponiendo delante de las personas. Pero este hombre no llegó ahí con ese objetivo de escuchar lo que el Señor Jesucristo les quería decir. Este hombre quería aprovechar esa oportunidad para cumplir su objetivo. ¿Y cuál era su objetivo? Tratar de reclutar al Señor Jesucristo, como decirlo así, porque quería que el Señor Jesucristo opinara o tomara una decisión en cosas materiales, cosas del mundo, para él salir beneficiado de ello. Pero el Señor Jesucristo, conociendo el corazón de este hombre, sabiendo cuál era su objetivo, estos hombres hacían estas preguntas. Los encargados de responder en realidad estas preguntas eran los maestros, los escribas y los maestros. Los conocían la ley, conocían la palabra de Dios y sabían que en Levíticos, en Deuteronomio y en Números, Dios de alguna manera a través de Moisés les había dado normas, había establecido normas para estos casos de herencia, cuando el padre de familia moría. Entonces, ellos sabían que tenían que ir a los escribas, a los maestros, para que resolvieran esas situaciones. Pero este hombre busca al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo en el versículo 14 le dice: mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o repartidor? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o repartidor? Y el versículo 15 dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor Jesucristo atacó el problema de raíz, que era el corazón de ese hombre. Y el problema que tenía ese hombre en su corazón era la codicia. Ese hombre estaba demostrando la avaricia o codicia, que es lo mismo. Pero no sabía que por la codicia muchos hombres del pasado pagaron consecuencias acerca de ello. Y tenemos el ejemplo de Lot. Lot, por la codicia de tener más posesiones, de querer más y tener más, eso lo llevó
y cuando se dio cuenta ya estaba metido en medio del pecado por la codicia. Dice la palabra que por la codicia también Acán se llevó un manto y unas cosas que era prohibida para ellos llevarse del enemigo, y eso le causó la muerte no solamente a él, sino a su familia, a su ganado, a sus animales, y aún puso en peligro al pueblo de Israel a causa de la codicia. Y el Señor Jesucristo le atacó a ese hombre de una vez a la falla, al error que ese hombre tenía, que era la codicia. Pero seguimos con la parábola del rico insensato. Entonces, en el versículo 16, el Señor Jesucristo le dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. La heredad de un hombre rico había producido mucho. La palabra nos enseña aquí que esta riqueza no era mala vida, no habla que esta riqueza era mala vida. Por lo tanto, antes al contrario, nos habla que esta, digamos, era de buen procedimiento, era de su trabajo, de su sudor, que le había producido mucho. Por lo tanto, no estoy diciendo en esta noche que la riqueza sea mala. No estoy refiriéndome a eso. Antes, ¿qué es malo de la riqueza? Dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo malo es creer que las riquezas van por encima de Dios. Lo malo es que creer que la riqueza nos da vida, que nos da salud. Si bien con el dinero puedes comprar medicina, no puedes comprar la salud. Si bien con el dinero puedes comprar una casa, no puedes comprar un hogar. Y así sucesivamente. Y menos el dinero comprar la salvación o la vida eterna. Porque esa salvación solamente se puede comprar a través de la sangre preciosísima, o sea, de gran valor. La sangre de gran valor de nuestro amado Señor Jesucristo. Es la única manera de adquirir la salvación a través de Cristo Jesús y su sangre preciosa. Lo malo del dinero es creer que porque tenemos dinero tenemos larga vida. Eso es lo malo. Lo malo del dinero es poner todo nuestro amor hacia esas cosas materiales y olvidarnos de Dios. Eso es lo malo del dinero, que nos ocupa absolutamente toda nuestra vida en ello. Todo nuestro amor, todo nos desvía totalmente hacia ello y nos olvidamos de Dios. Eso es lo malo del dinero. Lo malo del dinero es no saber que Dios es el que ha permitido que usted tenga esa bendición o le ha dado esa bendición. Al creyente le ha dado esa bendición. Al insensato ha permitido que le llegue esa bendición. Pero el insensato no tiene en cuenta eso. Y esa es la falla. Entonces dice que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Él pensaba dentro de sí. No le preguntaba a nadie ni consultaba con nadie. El hombre insensato no consulta a Dios. El hombre prudente o sabio primero consulta a Dios antes de tomar una decisión. Este hombre se estaba consultando a él mismo, se preguntaba entre sí. Y dice el versículo 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Oiga, este hombre hablando entre sí, mire, en estos dos versículos, 11 veces habla consigo mismo palabras a él mismo. Dice, ¿qué haré? Él dice, ¿qué haré? Habla de mis frutos. Habla, esto haré, dice, derribaré. Pero todo es hablándose a él mismo, derribaré. Habla de mis graneros. Habla que yo edificaré, habla que yo guardaré, habla de mis bienes, yo diré, habla de mi alma. Después dice, alma, diré a mi alma. Aún este hombre cree que su alma le pertenece a él. Aún este hombre cree que su alma le pertenece a él. Él no leyó en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, donde Dios dice que todas las almas le pertenecen a él.
Y este hombre insensato cree que todo le pertenece a él, porque su corazón, el corazón del insensato está desviado. Mas el prudente busca primero hacer riquezas para con Dios. Dice la palabra de Dios que no os hagáis riquezas en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y los ladrones minan y hurtan. Más bien, haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla y el orín corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Eso hace el hombre prudente, el hombre sabio, hacer tesoros en el cielo para con Dios. Porque cuando estos dos hombres, el insensato y el prudente, partan de este mundo, se les termine su vida física, entonces el que hizo tesoros y riquezas en la tierra, pues ya sabemos dónde va a ir ese. Pero más el que hizo sus tesoros en el cielo, pues ya sabemos también dónde va el prudente cuando llegue la hora de partir de este mundo. Y este hombre pensaba que porque tenía dinero, tenía la vida. Y no sabe que la vida del ser humano en esta tierra es sumamente corta. En realidad, comparado con la eternidad, la vida en esta tierra es absolutamente nada. Y yo quiero que miremos unos versículos. ¿Qué dice Dios de la vida del ser humano aquí en la tierra? Miremos por favor el Salmo 39. El Salmo 39, el versículo 4 nos dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy, dice la palabra, sepa yo cuán frágil soy. Y dice el Salmo 78, Salmo 78, 39 nos dice así: se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Un soplo que va y no vuelve, eso es la vida del hombre aquí en la tierra. Santiago 4, el libro de Santiago, el capítulo 4, nos dice el versículo 14: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y por último, miremos 1 de Crónicas, capítulo 29, versículo 15. Viendo qué es la vida, qué nos enseña la palabra que es la vida para el ser humano aquí en la tierra. Dice el versículo 15: porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, hablándole a Dios, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Esa es la vida del ser humano aquí en la tierra. Pero entonces, sigamos en el libro de Lucas. Ya vemos que la vida del ser humano aquí en la tierra es un soplo, es una neblina que hoy está y desaparece. Y dice el versículo 19: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio. Aparte, el hombre insensato es comparado con el hombre necio, el hombre prudente con el hombre sabio. Y cuando el Señor en su parábola dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, entonces ya sabemos que hay una seguridad de para dónde va ese hombre insensato. ¿Cuál es el fin que le espera a ese hombre insensato? Porque dice: vienen a pedirte tu alma. Él no dice: yo vengo por tu alma. Vienen a pedirte tu alma. Entonces sabemos cuál es el futuro que le espera al insensato y el futuro que le espera al prudente. Nos enseña la palabra esta noche. Y dice el versículo 21:
Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, en esta noche la invitación es a que no seamos insensatos, es a que seamos prudentes, sabios. La invitación es hacer tesoros para con Dios. Dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabrá cuántas cosas nos da. Él sabrá si nos va a bendecir o no nos va a bendecir, hablando de lo económico. Pero tenemos que hacer tesoros para con Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que anhelamos nosotros los creyentes hacer. Y esa es la invitación en esta noche. Usted tiene que identificarse con ese hombre prudente. Esa es la invitación hoy. Que se aparte del comportamiento del insensato, del necio, y que guarde el comportamiento y siga el comportamiento del hombre prudente. Esa es la invitación en esta noche, mis hermanos. Quería compartir con ustedes esas dos versiones del ser humano. Y le damos gracias a Dios porque la mayoría de nosotros, una vez dejamos de ser insensatos. Dice la palabra de Dios que servir fielmente a Dios eso es sabiduría y apartarse de mal eso es inteligencia. Y Dios nos dio la sabiduría y la inteligencia para